Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo les ha ido esta mañana? ¿Cómo estás, Irene? Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos un tema candente, inteligencia emocional, así que vamos a ganar tiempo porque esto está, pero que quema. Que quema, así es. Bueno, no, estamos contentísimos por siempre estar con ustedes. Y bueno, sí, efectivamente, vamos a hablar de ese tema que consideramos nosotros que creo que es la base, la parte más fundamental, porque nos va a acompañar o nos acompaña en toda nuestra vida, ¿no? Si no sabemos conocernos nosotros mismos, si no sabemos cómo reaccionamos ante las situaciones que se nos presentan, entonces podemos perder como se dice, el control de muchas cosas y podemos realmente tener dificultades. Les contamos esto porque hace algunos años nosotros no conocíamos nada de lo que era inteligencia emocional. No sabíamos eso. Y existen libros, muy buenos materiales que más adelante les vamos a recomendar uno de ellos, por lo menos. Y esto, al no tener el conocimiento, uno se va, o sea, en nuestra vida van llegando momentos donde perdemos completamente el control, ¿no? De las situaciones que pasan. Por ejemplo, les vamos a contar una experiencia. Hace algunos años, nosotros vivíamos en una situación financiera crítica, ¿no? O sea, ponte, si teníamos el pasaje, por ejemplo, el pasaje era, ponte, un sol de un destino a otro, y eso era lo que teníamos, no había más. O sea, si había pasaje de ida y pasaje de vuelta, no había más dinero, ¿no? Definitivamente no había más. Entonces, nosotros protegíamos ese sol, ¿no? Por no gastarlo o porque no se nos pierda, porque si no, ¿cómo regresábamos a la casa? Así que los cuidábamos como oro, ¿no? Esa moneda. Entonces, nosotros en una ocasión viajábamos pues en las combis, ¿no? Viajábamos en los buses de San Juan del Urigancho hasta Miraflores, a nuestros destinos, y en ese lapso nosotros siempre pagábamos, por ejemplo, un sol. Y los cobradores, muchos de ellos, agresivamente se acercaban a nosotros y nos decían, el pasaje cuesta un sol 20. Y nosotros le decíamos, pero no, porque pagamos todos los días un sol, ¿por qué ahora nos cobras un sol 20, ¿no? Y empezaba la discusión. En esos momentos nosotros no teníamos inteligencia emocional, que salíamos discutiendo, incluso hasta casi peleándonos con los cobradores para no pagarles esos 20 céntimos. O sea, yo al menos reaccionaba de una manera increíble. Era un fósforo, ¿no? Era una persona bien encendida, molesta. A veces me pasa, por ejemplo, a veces cuando los policías te paran el vehículo de manera injusta, pero, o sea, de una manera como que te intentan atropellar, ¿no? Porque, o sea, no es como algo casual, ¿no? Sino te ven estacionado, se ponen atrás tuyo, das la vuelta y te persiguen como si fueras un delincuente, ¿no? Entonces, esa sensación es incómoda, ¿no? Entonces, a veces uno reacciona. Y bueno, ahí discutimos con los cobradores. Pero en una ocasión especial, yo me acuerdo que era demasiado fosforito, pues. Y le preguntamos a esta persona que era el cobrador, le decíamos si pasaba por la Javier Prado, porque estábamos bien cansados, y nos dijo que sí, ¿no? Entonces nosotros subimos al bus y al momento de subir vimos que no iba por Javier Prado. Entonces le preguntamos, ¿no? Oye, pero tú nos dijiste que iba. Sí, pero yo cruzo la Javier Prado. Pues yo te estoy diciendo si vas por la Javier Prado, no te he dicho si cruzas. Entonces baja, le digo, ¿no? Había pasado una cuadra, 2 cuadras apenas, y me hizo un escándalo porque quería que le pague el pasaje. Entonces yo le digo, ¿cómo te voy a pagar si tú no me has llevado al destino? Además, me has dicho una dirección y al final no es la dirección, o sea, no estás yendo por el lugar que yo necesito ir. Y se hizo un escándalo a nivel de que empezamos ya a discutir y pelearnos para bajar del carro. Y cuando bajamos, después de todas las patadas y golpes que empezamos a pasar en esa combi, cuando bajamos del carro,
el tipo me hace un ademán físico, o sea, un lenguaje como diciendo, vete de acá, ¿no? O sea, como diciendo, lárgate, ¿no? Así, ¿no? O sea, y en ese momento, al recibir ese mensaje de su cólera, yo me enojé, ¿no? Dije, ¿qué se ha creído? O sea, encima me engaña, encima me hace perder tiempo. Yo estaba pues en otros cabales, no estaba haciendo redes de mercadeo, por cierto. Entonces me puse a buscar una piedra, ¿no? Me puse a buscar una piedra porque yo se la iba a tirar, ¿no? Entonces, pero estábamos en San Isidro y en San Isidro no habían piedras, ¿no? Menos mal. Entonces, yo estaba masticando un goma de mascar o un chicle, entonces agarré mi chicle y lo puse en mi mano, pero me hice la sensación como que hubiera recogido una piedra del piso y me fui corriendo, ¿no? O sea, a un nivel así, y agarré y ¡fua! Le tiro, ¿no? Y todas las personas que me estaban viendo en el bus, todas las personas que estaban cerca de la ventana se cubrieron la cara así, ¿no? Y lo único que llegó a la puerta de esa buseta o del cup del bus era el chicle, ¿no? Y hasta el cobrador se asustó porque pensó que le iba a arrojar una piedra. Entonces, ustedes se pueden imaginar qué tan importante es el control emocional para circunstancias como esas, por ejemplo, y que pueden haber muchas, ¿no? Como por ejemplo en otra ocasión, también me acuerdo que tenía al frente una persona y bueno, pues yo notaba que hablaba, que sí podía, que tenía muchas cosas y yo no, ya esto era en mercadeo en red, ¿no? Y me acuerdo que tenía miedo a salir a la calle, tenía miedo, o sea, tenía miedo a todo, ¿no? Entonces yo llegué a un momento viendo su fuerza, viendo sus habilidades, yo decía, pero ¿por qué, no? Entonces un día me enojé, perdí los cabales y le dije, ¿sabes qué? Tú eres una gallina, le dije, ¿no? Tú eres una gallina, o sea, tú te mueres de miedo, ¿no? Y en ese momento se armó toda una bronca y un escándalo total que no se imagina. Y así como eso, puedo sacar un listado enorme de cómo nosotros reaccionamos frente a las situaciones que pasan. Y bueno, y este último, ¿no? Ya para que Mita también cuente cómo es que pasan este tema del descontrol emocional. Estábamos con Irma en una ruta para un evento y yo estaba manejando mi BMW, me habían dado pues el carro, estaba feliz, ¿no? Y resulta que estábamos haciendo una velocidad moderada, o sea, estábamos conversando, felices. Y de repente un taxi me cierra, pero así de manera brusca, ¿no? O sea, fue una cosa que yo frené porque si no me estrellaba con él. Entonces se metió así de una manera brusca que realmente me hizo reaccionar, ¿no? Y en ese momento yo dije, oye, ¿este qué se ha creído, no? O sea, me dio tanta rabia en ese momento, ya descontrol emocional, ¿no? Ahí no había inteligencia, sino es descontrol emocional, que me fui y lo perseguí, ¿no? Y como mi carro era más rápido que su carro, lo perseguí hasta un nivel que estábamos en una avenida que había un vacío en el lado derecho. Yo lo perseguí, me puse a su costado y estuve así, miren, no sé si habrá sido un ángel ahí que me dijo, oye, contrólate, porque estuve a un pedacito de aventarlo al costado, o sea, hacer rodar su carro, ¿no? Porque estábamos compitiendo así como Fast Furious, ¿no? Ya yo era Toretto y el tipo estaba queriéndome pasar, pero yo me pegaba más al lado derecho y él ya estaba con las llantas en el vacío. O sea, un segundo más y era un desastre total, ¿no? Pero Irma estaba a mi costado y me decía, cálmate, cálmate. Y yo estaba inconsciente, o sea, había perdido el control completamente emocional, lo había perdido. Y estuve a punto de hacer algo que no debía haber hecho y quizás me hubiera traído grandes problemas, ¿no? Menos mal me calmé, frené, regresé a mi estado normal y me puse en mi carril y el taxi con las llantas volando en el aire nos pasó y se fue de manera repentina, ¿no? Y bueno, ya les voy a explicar más adelante cuál es un poco la percepción de estas cosas, ¿no? O sea, cuál es, por ejemplo, nuestro paradigma, cómo puede cambiar cuando realmente sabemos qué es lo que está pasando con las personas. ¿Qué piensas, Irmita? De hecho, recordar todo eso, ¿no? Uy, chamán. Bueno, no me queda otra que solo reír porque sí, son cosas reales, amigos. Estas historias, ahora que las contamos, claro, ya hay una forma de verlo totalmente diferente. Felizmente no pasó nada, todo fue reacción. Y somos seres humanos
Y es lo que nos pasa todo el tiempo a todos, ¿no? Nadie se salva. Yo recuerdo haber estado un tiempo con Alexis haciendo un esfuerzo de, por ejemplo, dentro del evento, dentro del negocio, siempre solemos hacer reuniones semanales, nos hacemos de algunas inversiones para poder asegurar que esas reuniones se puedan cumplir, en el sentido de tener un espacio propio, un esfuerzo grande. Y bueno, se dio que un tiempo tuvimos un espacio propio, me refiero a un local, un pequeño lugar que rentábamos, y yo recuerdo que con Alexis éramos los primeros en llegar. Bueno, había ese espacio, obviamente alguien lo tenía que limpiar, alguien tenía que alistar todo lo que era para atender a los visitantes, a los invitados, ¿no? Más o menos les cuento que nosotros lo hacíamos, yo lo hacía, venía temprano, hacía todo esto previamente, y claro, cuando ya llegaba nuestro equipo, nuestros invitados, para ellos era totalmente transparente, ¿no? Todo estaba listo. Y bueno, eso era lo que nosotros realmente queríamos, ¿no? De dar ese servicio. Pero a ver, sin control emocional, ¿no? Ya veías la sarta de mensajes que yo me decía a mí misma, ¿no? ¿No? O sea, yo renegaba al hacerlo, ¿no? No tenía ese control, no sabía exactamente cómo dominar eso. Entonces, se me notaba. Así que cuando llegaban los socios, en vez de estar yo feliz, alegre de verlos, porque era parte del trabajo nuestro, era lo que nosotros queríamos hacer, pero yo no lo hacía de buena manera, entonces se me notaba. Y esto era así, ¿no? En cada encuentro siempre había una Irma media distante, media enojada, media ¿qué le pasó?, media rara, hasta el punto de que me acuerdo, que fue claro, un evento que detonó, ¿no? Siempre es eso bueno recordar, porque de ahí uno aprende mucho, ¿no? Son lecciones bueno, yo me acuerdo de eso y en verdad me admiro mucho, ¿no? Porque yo ya estaba hasta acá, como decimos, ¿no? En mi mundo, en mis ideas, ¿no? Y yo recuerdo que una socia se me acerca de lo más normal, ella normal, tranquila, y me dice que no, Irma, no hay agua. Me dice. Entonces yo en ese momento digo, wow, o sea, exploté tanto porque yo decía, por dentro decía, o sea, si no hay agua, pues entonces trae agua, ¿no? Porque así como yo que traigo invitados, tú también tienes tus invitados, o sea, yo ya me hacía toda una película, un drama, ¿no? Un drama de esos, pobre niña, ¿no? Entonces, yo recuerdo haberla mirado de una manera que de repente, pues, fui muy fuerte, muy espantándola completamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo no me había dado cuenta de que ya esto era algo muy recurrente en mí, que estaba generando una brecha, un abismo, porque claro, no hablaba, no les decía exactamente qué era lo que yo estaba sintiendo, sino que más bien todo me afectaba, ¿no? Y yo estaba en una situación de víctima, más no, obviamente, de lo que ahora sabemos, que no es que uno tenga que estar en una situación de víctima, siempre hay solución para todo. Entonces yo en mi situación de víctima, en mi situación de fastidio, de enojo, de rabia, de impotencia, de que cómo es posible, que no hay criterio y esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Llego un día de comprar, no sé, había salido yo, según yo, estaba haciendo algo y regreso. Y había en el medio de esa sala como una especie así cuando hacen intervención, cuando van a intervenir a alguien y se lo van a llevar a un centro de rehabilitación, así. Yo encontré a Alexis con una cara larga, triste, apenada, de una forma también roja, ¿no? Avergonzada. Y un grupo de personas, ¿no? Que eran los que normalmente estábamos siempre en contacto, ¿no? Y una silla vacía, ¿no? Irma, ven, siéntate, queremos hablar contigo. Entonces, ¿qué había pasado? Claro, yo había detonado, ¿no? Un ambiente para nada agradable. Y es por mi falta de control emocional. Entonces, ese fue un punto de inicio para mí, porque dije, entonces, hay cosas que uno no es consciente que las hace, pero ¿por qué las hace? Ni siquiera uno es consciente de por qué las hace, simplemente las hace. Entonces, empezamos ahí a vivir una vida en la que las cosas no salen como uno quisiera, no se cumplen los sueños, no hay objetivos, no hay familia, no hay relaciones, no hay amigos, no hay ambientes positivos, todo es pelea, todo es discusión. Y uno está inmerso en eso y ni cuenta se da. Y pasan los años, pasan los meses, y lo más triste, ¿no? Es cuando ya involucramos cada vez más personas, más personas. Entonces, actúas de una manera en donde ya también las decisiones que tomas ya no son saludables, ¿no? Te separas o ya dices, bueno, así soy yo, pues quiéreme así o simplemente no me quieras, ¿no? O sea,
ya empieza uno también a sacar otro tipo de personalidad, otro tipo de reacción cada vez más nociva, ¿no? Y esto, si yo sigo hablando, lo que puede pasar, pues para nada es agradable. Entonces, ¿qué sucede? Miren, eso ha sido ya, pues, ¿qué será? Hace varios años, que luego, continuando en la carrera, en el negocio, empecé a leer, ahí empieza un poco esa sensación de querer cambiar eso, ¿no? Esa idea que adopté de que había algo más allá, ¿no? O sea, hay algo más, ¿no? Esto no puede ser la vida así, ¿no? ¿Dónde está esa Irma? Porque yo, la verdad, hace muchos años que yo era muy independiente, ¿sí? Salía, hacía las cosas que yo quería, me sentía súper bien, pero luego esa Irma fue cambiando, fue de repente a tener que enfrentar situaciones nuevas y no saberlas enfrentar y no saber salir de eso, ¿no? Y ahí fue mi búsqueda en que, a ver, ¿cómo es este tema mental? ¿Cómo es este tema de los pensamientos? ¿Cómo influye eso en tu vida? Y así fui descubriendo poco a poco, paso a paso, temas que me fueron apasionando. Pero no es hasta hace un poco de tiempo con el embarazo, que fue el 2019, el 2020, la pandemia en la que nos tuvimos que, Alexis y yo, estar encerrados en una casa casi un año completo, solos con nuestros hijitos, y un año, hablo del año pasado, en el que pues ya con personal, porque en la casa si no hay personal, esto parece un bosque, ¿no? Y Alexis parece un náufrago, ¿no? Porque no habría tiempo para hacer nada realmente con 2 niños, porque es un ciclo sin fin, ¿ah? Mellizos es un ciclo sin fin. Entonces, es cuando entiendo que realmente lo que nosotros, en lo que tenemos que ser muy serios y ponernos muy juiciosos es en la inteligencia emocional, que es todo una disciplina, ¿no? Entender muchas cosas relacionadas con el cuerpo, con la mente, con los sentimientos, pero es inteligencia emocional la clave para el éxito en la vida. Así es, Irmita. Bueno, y sí, fueron momentos increíbles. Y eso, miren, imagínense, chicos, ustedes que están haciendo mercadeo en red, ¿qué otras cosas les habrán pasado, no? Si les ha pasado algo, pues escríbanlo ahí en el chat, comenten, ¿no? Comenten cómo han sido sus reacciones cuando han tenido algún reto, ¿no? Y qué han hecho, ¿no? O sea, sería buenísimo. Y porque las organizaciones son de personas, ¿no? Siempre estamos rodeándonos de personas. Y los conflictos son personales, en realidad, ¿no? Los conflictos entre las personas son así. Y hay momentos en que uno reacciona porque se cansa, se harta, se fastidia, y a veces puedes herir a la persona o puedes lastimar la relación o simplemente arruinar todo el negocio, ¿no? O sea, literal, arruinarlo por completo. Entonces, vamos a explicarles un poco cómo hemos mejorado este tema de la inteligencia emocional, y les vamos a compartir también un libro que tiene bastantes ideas buenas que les va a ayudar a ustedes a que puedan tener un poco de conciencia sobre esos temas, ¿no? Y también saber cómo actuar, porque dice que la parte emocional es contagiosa, ¿no? O sea, si nosotros estamos viviendo en un ambiente, por ejemplo, de tristeza, de problemas, se forma una emoción, una personalidad, donde la persona se vuelve sumisa o tal vez la baja autoestima, ¿no? Entonces, inmediatamente se expresa eso en su cuerpo, ¿no? Y actúa en base a esas ideas. Entonces, y atrae eso desde que es muy pequeño por el trato que ha tenido a través de la relación entre los padres. Por ejemplo, nosotros bueno, yo vengo de padres separados, entonces de chiquito yo he visto cómo mi papá era muy abusivo con mi mamá, ¿no? Y tenían retos que yo veía así físicamente, ¿no? Tenía 5 o 6 años y me acuerdo con claridad ese mal momento, ¿no? Entonces ya se queda en la mente de uno y así piensa que son las cosas. Entonces yo era muy temeroso, era una persona muy cohibida, ¿no? No era desenvuelto en algunas cosas, tenía mucha vergüenza, y eso fue formándose de pequeño, ¿no? Así, hasta llegar a los 14 años, que ya en vez de lograr tener pues una estabilidad emocional, era peor, ¿no? Mi estabilidad emocional se volteó, ¿no? Entonces, ya no era el hijo bueno, sino era la oveja negra, ¿no? El rebelde, la persona que no tiene control de nada.
Entonces todo tiene un trasfondo, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? La interpretación que nosotros le damos. Si yo me pongo a pensar qué le estaría pasando a este taxista que estaba al lado mío y me cerró de esa forma y él seguía corriendo, porque no es que frenó, porque la lógica hubiera sido, o sea, no hagamos gana-gana, ¿no? No hagamos quién gana primero, o sea, él debió haber frenado o yo debí haber frenado y él debió haber seguido su camino. Entonces esto lo aprendí cuando leí un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, donde él cuenta de que, por ejemplo, había un espacio en un tren, ellos habían subido un tren, él estaba sentado en el tren y de repente vio que habían dos niños que estaban jugando, gritando, o sea, estaban alborotados, ¿no? Estaban completamente, eh, estaban haciendo cosas que de repente no eran tan normales, ¿no? Porque se gritaban, saltaban, se pisaban a la gente, estaban haciendo travesuras tremendas. Entonces, obviamente en ese momento, ver ese tipo de comportamiento, uno puede asumir, oye, ¿qué pasa? ¿No? Ahí está su papá y su papá está sentado, no hace nada, no les corrige a sus hijos, debiera hablarles o decirle, oye, vengan para acá, pórtense bien, ¿no? Algo, ¿no? Entonces, como veían al papá sentado, pues en ese momento dicen, oye, que este señor ni se preocupa por sus hijos, ¿no? Y encima los malcría. Entonces se acercó y le dijo, oiga, señor, ¿qué es lo que le pasa, Leo? Mire sus hijos lo que están haciendo, puede suceder un accidente, les puede pasar un montón de cosas, cálmelos, ¿no? ¿Qué le sucede? Y el señor le responde, ¿no? Le dice, lo que pasa es que nosotros venimos del hospital, ¿no? Y hace un par de horas, pues hemos recibido la noticia de que su madre ha fallecido, ¿no? Entonces, ellos tienen esa información y la verdad yo no sé cómo transmitirles, ¿no? Qué es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, en ese momento le cambió el paradigma, ¿no? O sea, el paradigma es una idea, ¿no? Una creencia que tiene la persona sobre lo que está sucediendo. Y obviamente, pues lo veía al hombre devastado completamente. Y los hijos sí estaban haciendo travesuras porque de repente ellos seguían haciendo su vida normal, no lo comprendían, pero tampoco no sabía cómo hacerles asimilar la idea, ¿no? Entonces, eso puede pasar, ¿no? Nosotros no sabemos lo que está pasando la otra persona. Por ejemplo, si nosotros paramos en una luz roja y vemos que la persona que no está a nuestro costado cruza, no sabemos cuáles son sus problemas que tenga, ¿no? Entonces, pero nosotros nos involucramos en el odio, ¿no? En el fastidio, en la incomodidad, en la reacción. Entonces podemos incluso hasta salir del carro y gritarle, ¿no? Oye, imbécil, ¿no? Oye, imbécil, estás viendo que está en rojo y empieza la discusión, ¿no? O a veces en los mismos accidentes en los carros. Yo me acuerdo que estaba un día estacionado, o sea, había frenado, porque estábamos ruta una vía y el tipo de adelante se duerme, ¿no? Entonces, y ni siquiera pone su freno de mano y empieza a retroceder y yo le empiezo a tocar el claxon porque yo estoy viendo que el carro se está viniendo hacia mí, ¿no? Y me choca, o sea, me choca él, ¿no? Pues retrocediendo el carro, él dormido y me choca. Y yo me quedo, pucha, oye, ¿qué pasó, no? Y el tipo se baja del carro y baja un demonio y me empieza a gritar, ¿no? Como si yo lo hubiera chocado. O sea, me empieza a gritar, ¡ah! Yo tenía las ventanas cerradas, ¿no? Entonces en ese momento yo pensé y dije, no, ¿por qué tendría que bajar? ¿Por qué tendría que discutirle algo que yo no he hecho? Me voy a mantener sereno acá y voy a cerrar las ventanas. Bueno, voy a mantenerme en mi ruta. Y el tipo bajó, gritó, hizo lo que quiso en el carro y luego regresó a su carro y se fue. En otra ocasión también nos pasó con Irmita, ¿no? Estábamos en una vía donde yo estaba haciendo tiempo para cruzar, porque no iba a cruzar. El tipo se bajó, se subió a la acera con su carro, se pasó por el borde de nuestra camioneta al costado, agarró un fierro y nos tiró en el carro, ¿no? ¡Pah! Y en ese momento yo quise reaccionar, me dije, yo ahorita lo sigo, ¿no? Y en ese momento me controlaba y bueno, regresaba otra vez a mi, a mi estado natural, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Todas esas cosas, imagínate llevarlo al negocio de mercadeo en red. Reaccionas cuando las personas de tu equipo no quieren comprar sus puntos, reaccionas cuando las personas de tu equipo no van a los entrenamientos, ¿no? Incluso cuando ya estamos dentro del negocio de mercadeo en red, ya es como si nosotros nos fuéramos superhéroes, ¿no? Y los demás que están afuera son
son como a veces pasa en la religión, ¿no? A los que no están dentro de la iglesia les dicen mundanos, ¿no? Son el demonio, ¿no? Entonces se ponen un polo que tiene, ¿cómo se llama? Cornitos de un alce. No, ese tiene el polo del diablo, dicen, ¿no? Ya lo juzgan, lo cuestionan. ¿Por qué? Porque pasa, ¿no? Y en las redes de mercadeo pasa lo mismo. Uno ya cuando está dentro de redes de mercadeo y tiene la información, a todos los ve como pobrecitos, ¿no? Ay, pobrecito, está en su empleo y es pobrecito, mira, ve lo que cobra, ¿no? Ay, qué pena. Entonces a veces nos salimos de ahí y hacemos sentir mal a las personas y tratamos de humillar su trabajo, su profesión, ¿no? Sus horas laborales, lo que sea, ¿no? Entonces le vamos con palo, pero al final nos damos cuenta que estamos haciendo una buena relación con la gente, estamos controlando esas emociones, no, ¿verdad? Estamos destruyendo más bien las relaciones de las personas, ¿no? Entonces nosotros lo que aprendimos con Ermita fue primero a detectar cómo nos sentíamos. Eso fue lo primero que aprendimos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que en las mañanas uno se levanta y siente como un nudo acá atrapado, ¿no? Como un cierto de miedo, una sensación así, un nudo. Y sales como si estuvieras con tu sentimiento de culpa, así como cuando uno se va de fin de semana y se juerguea 2 o 3 días, luego regresa a la casa, viene con su sentimiento de culpa, ¿no? Entonces te levantas así con tu sentimiento de culpa, preocupado, angustiado, ansioso, ¿no? Entonces tú en ese momento tú no sabes por qué, si no estás pensando algo malo va a ocurrir, algo malo me va a pasar. ¿Cómo voy a hacer para pagar estas deudas? ¿Cómo voy a hacer para resolver este problema? Y entonces llevas ese nudo acá atrapado y no sabes resolverlo. Entonces, una de las cosas que aprendimos es a entender en qué momento nos sentíamos apenados, tristes, en qué momento nos sentíamos preocupados, en qué momento nos sentíamos estresados, en qué momento nos sentíamos alegres, en qué momentos estábamos serios o serias, porque todo se refleja en el rostro, en qué momento nosotros podíamos tener esa paz y tranquilidad de serenidad. Y bueno, y ahora cuando ya ustedes tengan, bueno, si tienen hijos, van a ver esto de una manera frecuente, porque ellos son pequeñitos, les tenemos que enseñar las emociones, ¿no? Entonces hay tarjetas donde tienen emociones, ¿no? Ahí dice enfadado, asombrado, ¿no? Triste, alegre, ¿no? Entonces tú ya le muestras el tipo de emociones y le dices, a ver, pon tu carita de asombrado y hacen así, ¿no? Entonces ellos aprenden, ¿no? Entonces, el tema está en eso, ¿no? En aprender qué cosas son las que te molestan. O sea, qué cosas que haces o qué cosas que piensas o qué cosas que donde estás te hacen sentir mal, ¿no? Para que formes esa emoción. ¿Qué cosas son las que te hacen sentir bien? ¿Qué cosas son las que te hacen sentir cómo vas a avanzar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué te hacen sentir bien? ¿Qué te hacen sentir alegre, ¿no? ¿Qué te hacen sentir molesto? Cuando tú detectas todas esas cosas, pero ya eres consciente, ¿no? De que se expresa en tu rostro, se expresa en tu estado corporal, ¿no? Y se expresa cuando ves a las personas, cuando tú eres consciente de eso, entonces, ¿cuál es el estado de ánimo que te gustaría tener todos los días? ¿Te gustaría tener un estado de ánimo pésimo, crítico, triste, bajoneado, ¿no? Deprimente? Porque cuando tú ves una persona de ese nivel, nadie quiere estar contigo, o sea, es como si fuera una enfermedad emocional. O sea, la gente se aleja, ¿no? Pero cuando tienes un estado emocional bueno, positivo, todo el mundo quiere estar contigo porque quieren contagiarse de tu emoción. ¿Me entiendes? Entonces tú controlas eso y corriges inmediatamente y empiezas a crear un estado emocional completamente diferente. Voy a tallar un poco de esto en el siguiente bloque, pero quería contarlo inicialmente para que Ermita continúe con otras ideas nuevas. Hay una pregunta, Alexis, que acabo de leerla, que dice, ¿cómo hacer para... justo, a ver, voy a mirarlo bien. ¿Qué hacer cuando vives con un familiar negativo? ¿Y cómo protegernos? Ahí está. ¿Cómo protegernos de esa negatividad? Ya, miren, te voy a dar un ejemplo, Elizabeth, ¿ya? Okay. Imagínate que tú tomas una taza de café, y tú estás tomando tu taza de café, y de repente sientes que tu café necesita endulzar un poco más, pero viene una persona
y en vez de echarte dulce, te echa una cuchara de veneno, ¿sí? Entonces, pero tú estás viendo, ¿no? Y se retira. Entonces, tú lo revuelves, ¿no? Revuelves el café y al final, ¿qué haces? Te lo tomas y finalmente te mueres, pero tú estás viendo que te están echando veneno, ¿no? Y tú estás viendo que es tu café y que necesita dulce. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, significa que nosotros somos es como si fuéramos un depósito, ¿no? Si fuéramos un depósito y permitimos que esas situaciones se acerquen a nosotros. O sea, si queremos un estado emocional positivo, tenemos que buscarlo. Si nosotros queremos un estado emocional negativo, simplemente lo vamos a absorber, vamos a permitir que otras personas contagien esa emoción. Entonces nosotros debemos inmediatamente corregir. Pero uno de los puntos importantes, ¿no? Siempre, si nosotros observamos, siempre lo que hacemos es culpar a otra persona de algo que nosotros mismos estamos creando. O sea, nosotros culpamos al resto de nuestros problemas. Pero si asumimos el rol al 100%, o sea, decimos, ¿no? O sea, yo soy así, o sea, es mi problema, es este, no es el problema de esta persona. Entonces tú evolucionas como ser humano y ya no sientes que esos problemas o ese malestar de la otra persona te afecta. Por ejemplo, yo tenía un amigo que era socio mío, directo, me acuerdo en la red, y era mucho más inteligente, pero era bien tóxico. Entonces llegué a un momento en que yo me sentía nervioso, asustado, hasta cada vez que lo veía, guardaba mi teléfono o sudaba mis manos porque le tenía miedo, ¿no? Le empecé a tener mucho miedo. Su influencia negativa empezó a impactar en mi vida. Entonces, en el momento que yo aprendí a resolver eso, ¿cómo? Pidiéndole perdón, aunque yo no hubiera hecho nada por su forma de ser, yo empecé a perdonarlo, ¿no? Yo le pedí perdón internamente, externamente, le pedí perdón y porque yo creía que era así y cuando yo hice esa sensación, yo crecí a un nivel, es como si tuviera subido un nivel, ¿no? Y cuando tú subes un nivel, cuando él venía con ese ambiente tóxico y me botaba el veneno, ¿no? Yo inmediatamente, o sea, era como que no sentía nada y pasaba nomás. Porque es así, pues imagínate, una persona herida hiere a los demás, ¿no? Una persona tóxica intoxica a los demás. Una manzana podrida pudre a los demás. Entonces, por lo general es así, pero si tú cambias tu estado y empiezas a crecer como persona, entonces las cosas cambian. Por eso dice, hay una frase que nosotros mencionamos, es, para que las cosas cambien, uno tiene que cambiar primero. O sea, si tú cambias, todo cambia, todo cambia. Nosotros seguimos teniendo amigos y familiares probablemente que tengan la misma personalidad, pero en una reunión a nosotros ya no nos afecta sus comentarios negativos. O sea, pueden referirse a nosotros en burla, en chacota, en, no sé, en bullying, ¿no? Lo que sea. Pueden decir lo que sea, pero a nosotros no nos afecta. Nosotros ya hemos formado un ambiente diferente, ¿no? Entonces simplemente es como si hablaran, nos reímos, incluso nos burlamos nosotros de esa sensación y pasa, ¿no? Entonces, ese es un punto que debes manejar, Elizabeth. ¿Qué opinión tienes, Irmita? Ok, sí. Elizabeth, mira, a veces, a ver, yo qué te puedo aconsejar o más que eso, qué te puedo contar, ¿no? Sobre mi experiencia. Que a veces nosotros solemos, por la naturaleza nuestra, hacer bien negativos, o sea, nosotros. Y ante algo que suceda, también vemos el lado más trágico. Entonces nosotros magnificamos eso. La primera pregunta que tú podrías hacerte es si realmente es para tanto. Eso como que con eso tú misma te vas dando unas respuestas, ¿no? O te vas haciendo preguntas que te ayuden, porque la única forma de salir de una persona negativa es que tú sepas qué hacer cuando eso se presente, porque no va a ser la única persona negativa en tu vida. Y no solamente pues, va a ser esa persona, sino puede venir de diferentes momentos o etapas en tu vida. Entonces, primero preguntarte tú si realmente estás magnificando o realmente sí te está afectando y ya has sentido, ¿no? Es que lo que está sucediendo sí no te está gustando, ¿no? Ahora, lo que Alexis también menciona es que primero nosotros tenemos que conocernos hasta qué punto nosotros podríamos mejorar. O sea, por ejemplo,
Si no es la primera persona negativa y siempre sientes que todos los que las personas que te rodean siempre están en tu contra, entonces ya ahí sí no es algo externo, sino es algo interno. Entonces, esa idea es la primera que tienes que cambiar, ¿no? Que realmente no hay ahí personas afuera buscando cómo hacerte caer, sino que posiblemente tú podrías estar en una situación como que muy vulnerable, porque tú estás permitiendo que eso entre a tu vida y te detenga. Entonces, trata de mantener la calma, la paciencia y ser muy inteligente para que controles tus emociones. Y yo creo que lo mejor, más que otra cosa, es resultados, ¿no? En tu vida. Si antes tenías, por ejemplo, ir viendo qué puntos de tu vida tú puedes mejorar. Tu relación con tus hijos, mejóralas, con tus padres, con tus hermanos. Ve de dónde podrías ya empezar a ver esos pequeños logros para ti. Si tú sientes que cada día cumples una meta, aunque sea chiquita, te la pones y la cumples, tú vas a empezar a sentir otra sensación, o sea, un valor más grande, ¿no? Un valor. Entonces, cuando venga un negativo, te quiera cambiar una idea, malograr una idea, tú tienes que tener una fuerte creencia y decir, bueno, lo que te pierdes, ¿no? Si no quieres, no quieres, bueno, si no, porque dicen que no podemos cambiar a las personas, o sea, y es cierto, o sea, sería un pecado intentar hacer un cambio en la persona, que sea más positiva, que haga más cosas, que busque un mejor futuro. Es imposible si no lo quiere hacer. Entonces, tampoco es que vamos a ir al extremo de decirle, bueno, ya haz con tu vida lo que tú quieras, tampoco. Entonces, ¿qué pasa? He aprendido ahí hay unos términos importantes, te sugiero lo busques también, lo googlees y lo hagas parte de tu vida, ¿no? Por ejemplo, tener siempre una comunicación asertiva. Yo antes era de darle así, o sea, la persona que veía que iba en contra de repente de lo que yo esperaba, yo era no físico, pero era mi reacción, ¿no? Mi forma de hablar de repente era muy reactiva. Y el ser asertivo es que la persona sienta que realmente, que realmente no es consciente, sea un poquito más consciente del efecto que está dejando su actuar, ¿no? O sea, por ejemplo, ser asertivo es, mira, hoy no voy a lavar los platos, ¿no? O sea, no voy a lavar los platos, me apena que esos platos estén sucios ahí, toda la ruma, pero si yo no hago estas llamadas, no voy a tener para hoy hacer una cena. O sea, eso hace que la persona que no quería lavar los platos diga, bueno, tiene razón, ¿no? O sea, yo podría hacerlo. Entonces, esa es una comunicación asertiva, que tú hagas sentir a la persona que también podría generarse algo como que un sentimiento de tristeza en ti que podría evitarlo esa persona, ¿no? Porque la otra forma no asertiva sería, bueno, lava los platos porque yo te lo ordeno, ¿no? Y entonces ahí viene el choque, ¿no? La discusión. Y lo otro es ser ecuánime. Ser ecuánime significa que tú no sabes si esa situación sea buena o mala en este momento, ¿no? Realmente es para bien o de repente no es para bien, pero no sabemos. Entonces la ecuanimidad es no darlo por sentado, ¿no? Dejar que un poquito también las cosas se den de esa manera, la plantee de esa manera, lo haga como quiera hacerlo, pero por tu lado tú tienes que tener claro qué objetivos tienes en el día, haz tu listado de cosas que quieres que hoy se hagan y que tú las puedas hacer, ¿no? Y eso te va a dar una sensación de no ser la misma persona todos los días, un valor que tú puedes contribuir más con el tiempo que le dediques a tu negocio, eres más productiva, ya estás generando ingresos para tu casa. O sea, de repente si tus hijos, a uno de ellos decía, mamá, cómprame unas zapatillas y ahí lo tenías aplazando y llegas un día con las zapatillas, entonces, ¿cómo crees que se va a sentir tu familia? ¿No? Ese negativo o negativa que antes ¿no? te quería robar el sueño, se va a tener que callar, ¿no? Se va a tener que callar solito y no ser tan negativo porque tú no hablas mucho, pero haces más. Entonces, hay muchas formas realmente de cambiar esa situación, pero para nada es bueno enfrentarlo, confrontarlo, o sea, me refiero a pelearnos, ¿no? A discutir, pero siempre recordar que la persona cambia porque quiere cambiar. Entonces, hay muchas veces en que nos sufrimos mucho porque la persona es de una manera y decimos por qué no es de otra. Y ese sufrimiento es por gusto, porque realmente
quien debería cambiar bajo toda situación somos nosotros, con nuestra paciencia, con nuestra actividad, ¿no? Y obviamente también escuchar, porque de repente si en esa negatividad hay algo que nos quieren decir, que nosotros no nos estamos dando cuenta y que posiblemente sí sea para nuestro bien. O sea, es cuestión de que podamos ver cada caso, tú puedes analizarlo ya con un poquito más de información, analizar lo que realmente puede estar pasando. Así es, entonces imagínense, ¿no? Si no tenemos control emocional, pues al final podemos perder grandes oportunidades. Yo les cuento una ocasión que también nos pasó un tema, habíamos programado un evento y el evento tenía una carta de autorización donde nosotros nos íbamos a hacer cargo del espacio y habíamos invertido en el local, ya estaba todo, ¿no? El horario era a las 7 de la noche y cuando llegamos como 6:50, vimos que ya los espacios que estaban alrededor estaban tomados. O sea, increíblemente, habían como 5 o 6 personas que estaban registrando a los invitados. Y ese era un dinero nuestro, el espacio era nuestro, o sea, nosotros teníamos la autorización del evento. Entonces yo me enojé, ¿no? Y pregunto, ¿pero por qué están haciendo esto? ¿No? Y me acuerdo que sale ahí una líder, sale del salón y me dice, ¿sabes qué? Esta es mi gente, este es mi evento y yo no voy a permitir que tú cobres las entradas de mi gente y te quedes con ese dinero. Y yo le digo, pero yo tengo una carta de autorización porque a mí me han elegido para hacer el evento y yo he pagado por el local, le digo, o sea, yo tengo que recibir el dinero para poder pagar este espacio. Y se armó ahí un escándalo en ese momento y yo sinceramente perdí los cabales. O sea, me enojé enormemente. Entramos al auditorio, me acuerdo, y empezamos la discusión, los dos, ¿no? Empezamos a discutir. Y yo le reclamaba, le decía, esto es injusto, le digo, o sea, tú no puedes venir simplemente porque se te ocurre o porque creas que es así y tomar este espacio, le digo, ¿no? O sea, por lo menos debiste haberlo dicho y tú hubieras sido la persona que pagaba el local, eran más de $200. No, pero yo hago lo que yo quiero, acá no, a mí no me van a decir qué es lo que tengo que hacer, se armó un escándalo y en ese momento me acuerdo que un amigo vino y nos puso así, éramos como el rincón del box, ¿no? Ya la gente se había dado cuenta de la discusión, pero él me separó, me llevó a una esquina y me agarró de mis hombros y me dijo algo que nunca me voy a olvidar, ¿no? Me dijo, Alexis, cálmate, mira el color de tu piel, estás rojo, tu cara, mira tu cara. Yo no podía verme, obviamente, ¿no? Estás molesto, cálmate. O sea, yo, ¿cómo estaría? Pues, ¿no? Estaría, pero ya con ganas de tirarle el proyector en la cabeza, ¿no? Devastado, ¿no? Y él me dice, cálmate. Y una de las cosas que me quedó claro, me dijo, ¿sabes qué? En una batalla, el que pierde es el que hace sentir mal a la otra persona. Entonces, en ese momento, es como una sensación de calma que tuve, me generó un espacio de pensamiento y de lógica, y me calmé y le dije, ya, ok, yo me voy a poner serio, pero no lo voy a hacer por ella, ni por el evento, ni por nadie, lo voy a hacer porque tú me lo estás pidiendo. Y en ese momento me tranquilicé. Y me dio el valor, me dio el valor para acercarme a la persona y disculparme, pese a que yo no había cometido el error y había sido prácticamente el que había sido golpeado, ¿no? Me acerqué y le pedí disculpas. Le dije, discúlpame, no fue mi intención, perfecto, continúen ustedes, y me quedé en el evento y lo disfruté. Y bueno, me dieron el dinero para pagar el local, me lo devolvieron, así que ya no hubo problemas, se llevó la plata, me olvidé del tema, pero lo que sí me llevé como enseñanza, creo yo, en ese momento, es que en una batalla, ¿no? Sí, en una batalla el que pierde es el que hace sentir mal a la otra persona. Entonces ahí me di cuenta, ¿no? Entonces yo no podía llegar a ese nivel, ¿no? Porque ya estaba en ese punto de hacerle sentir mal. Entonces, imagínense, son herramientas. La vida nos va a enseñar poco a poco a controlar esas emociones. No es un tema sencillo, en realidad todavía nosotros seguimos trabajando en esto. En este negocio es un tema de muchas emociones. Las personas que están trabajando con nosotros, el ambiente de trabajo que tenemos. Es difícil, ¿no? A veces decirle a una persona, ¿sabes qué? Estás haciendo un mal trabajo y
mejora, ¿no? Entonces es difícil hasta decir eso. Incluso también dentro de las relaciones, dentro de los equipos, cómo se van llevando las cosas. Algunos pueden pensar, oye, ¿por qué no me llaman? ¿Por qué no me hablan? ¿Por qué no me dicen? Algo está pasando, están ocultando algo. O sea, se pueden crear un montón de ideas y realmente no saben lo que está sucediendo, no suponen cosas y eso también crea un distanciamiento dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y conciencia de que si queremos progresar en este tipo de negocios, tiene que estar de primera mano la inteligencia emocional. Y bueno, para cerrar, no sé si le puedo contar una historia, Irmita. ¿Qué dice? ¿Les cuento o no? Sí, cuéntanos. Ya, Cuéntanos. ya. Esta historia es una historia que aprendí cuando estaba en Arequipa. Ya, recuerdo que había un socio que me había planteado una idea, ya, de hacer el armado de la organización y bueno, pues era todo trucho, ¿no? O sea, la idea era pésima, ¿ya? Definitivamente, o sea, era trucho completamente, era un engaño total, ¿no? Entonces, yo en ese momento le dije, mira, ¿tú quieres que te diga, que te dé unos consejos? Y me dijo, sí, perfecto, te voy a contar una historia, le digo. Y mira, le digo, había una pareja de esposos que vivían en un lugar pequeño y bueno, obviamente la situación económica se les iba de las manos. Entonces el esposo le hace un comentario bueno, a su esposa y le dice, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir, ¿no? Tengo que buscar un trabajo, tengo que sostener la familia, pero sabes, quiero pedirte algo, ¿no? Que lo único que te pido es que no me seas infiel durante todo este tiempo que yo voy a partir, porque lo que voy a hacer es recaudar dinero y voy a regresar acá con dinero para poder reconstruir nuestra casa y vivir tranquilos como una familia. Pero si no hago esto ahora, no vamos a poder subsistir, ¿no? Entonces, ella le acepta la promesa y el hombre se va. Entonces se va y buscando trabajo, pues llega a un lugar donde pues había una persona que lo contrata, ponte era un capataz, ¿no? Un capataz lo contrata y él se queda trabajando y le dice, mire, yo voy a trabajar aquí, pero lo único que le quiero pedir es que usted no me pague nada hasta el día que yo le diga me voy a retirar. Y así, perfecto, pasó y pasaron alrededor de 20 años y él trabajó ahí y después se acercó a este señor y le dijo, ¿sabes qué? Yo ya han pasado 20 años y bueno, la verdad es que yo quisiera regresar a ver a mi familia, ¿no? Y quiero que me pague todo el dinero que he acumulado en estos 20 años. Entonces el capataz, muy inteligente, le dice, ¿sabes qué? Perfecto, le dice, vamos a hacerlo, pero quiero decirte algo, le dice, yo te puedo dar todo el dinero ahora y te puedes retirar sin problema, o a cambio de todo el dinero que te voy a dar, también te puedo dar tres consejos. No me digas la respuesta ahora, piénsalo un poco y mañana me das la respuesta. Entonces se fue a su habitación, durmió pensando y en vez de pedir el dinero, le pidió los consejos. Le dice, bueno, yo quiero que me dé los consejos. Perfecto, le dice, mira, antes de nada, yo tengo acá preparado algo especial para tu esposa, que es la que me contaste que la dejaste por buen tiempo. Mira, yo tengo algo especial y solamente quiero que lo abras en el momento que te veas con ella y bueno, y le digas que es un obsequio especial de parte mía. ¿Ya? Y bueno, en vez de darte el dinero, te voy a dar los consejos. El primer consejo, le dice, ¿no? Eh, no busques atajos, le dice, ¿no? El segundo consejo que te voy a recomendar es que no seas curioso, ¿ya? Y el tercer consejo es que no tomes decisiones en momentos de ira. Bueno, el hombre le dijo, gracias, son excelentes consejos. Se fue con la bolsita que le dio y se fue caminando a su casa después de 20 años que no veía a la esposa. Entonces, mientras caminaba, encontró un camino, encontró una pareja de personas que estaban ahí en el camino y ellos le dicen, hola, ¿cómo estás? ¿A dónde te diriges? Le dice, bueno, estoy yendo a tal aldea, ¿no? Le dice, oye, pero ¿por qué no vamos por acá? Por este camino tú podrías ahorrarte un día. Entonces, podemos acompañarte si tú quieres. Y él le dice, oye, genial, ¿no? Yo voy a llegar más rápido a ver a mi esposa. Entonces empieza a caminar con esa pareja y en ese momento se acuerda del primer consejo.
¿Cuál era el primer consejo? Recuérdense ahí en el chat, el primer consejo era no busques atajos, ¿verdad? No busques atajos. Se acordó y dijo, no, 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 no. ¿Saben qué, chicos? No, no se preocupen, yo me voy por acá, prefiero llegar después, sigan ustedes adelante. O sea, fue un tema de reacción inmediata porque se acordó del consejo, ¿no? Y se fue otra vez a la vía más larga. Y bueno, al día siguiente se enteraron de que en esa vía de ese camino donde esta pareja de personas llevaba a las personas, los asaltaban, los robaban y abusaban de ellos, pero ya se imaginan, ¿no? Entonces él dijo, uff, de lo que me salvé, ¿no? Entonces llegó, después de varios días de caminata, llegó a una pequeña aldea y se fue a un hotel, ¿no? Que estaba ahí, un hotel, un lugar de hospedaje. Llega y se queda a dormir. Entonces, más o menos por la madrugada, ponte a las 12 de la noche, empezó a escuchar gritos, ¿no? Gritos y disparos y una locura, pues ahí afuera, ¿no? Entonces, él estaba en la habitación, entonces se levanta asustado por los gritos, ¿no? Entonces va corriendo a la ventana, iba a abrir la ventana, estaba por abrir la ventana y en ese momento se acordó del segundo consejo. ¿Se acuerdan del segundo consejo? Era, no seas curioso, ¿no? Dice, no seas curioso. Y estuvo a punto de abrir y luego lo cerró. Entonces se fue a su cama, se acostó. A la mañana siguiente, al bajar del hotel, le dijo, oiga, señor, ¿usted escucharon los gritos el día de ayer? Sí, claro, miren, lo que pasa es que todas las personas que duermen en esa habitación escuchan estos gritos y al momento de salir, pues sucede algo increíble, les disparan, ¿no? Así que usted realmente se ha salvado de morir. Le dice, porque si hubiera salido, lo hubieran matado. ¡Wow! El hombre dice, ay, de lo que me salvé, Dios mío, de lo que me salvé, ¿no? Entonces, seguía su ruta a su casa y ya cuando estaba por llegar a la casa, pues estaba ocultándose el sol y se veía una sombra, ¿no? Que estaba empañando la casa, una sombra, y en esa sombra se veía a una mujer con la silueta de un hombre, ¿no? Y él estaba ya por llegar a la casa y se queda parado y se pone a mirar, ¿no? Y la ve a su esposa, obviamente, con otro hombre, ¿no? Y en ese momento, él dice, ¿por qué, no? O sea, yo me he ido más de 20 años, me he ido a trabajar por ella, lo único que le he pedido es que me sea fiel y ahora llego a mi casa y en mi propia casa tiene un hombre ahí recostado con ella. No, y el tipo se fue enojadísimo, ya, o sea, prácticamente la iba a golpear, qué cosas no estaría pensando hacer, ¿no? Y va y va, toca la puerta, le empieza a gritar y le dice, Se va. ¿Se va? ¿Cómo Sí, va? se va y al día siguiente regresa. Ah, ya. A ver, tú, bueno, cuéntale tú el final. Yo creo Que él iba a entrar a hacer todo eso y Leo dijo, no, no puedo tomar decisiones en momentos de ira. claro, él va, y bueno, la historia estaba chévere, entonces, ya permite, entonces, mira, va y iba a hacer todo ese escándalo y en ese momento, antes de hacerlo, él se acuerda, ¿no? De ese tercer consejo, pero antes de que se acuerde del tercer consejo, la esposa le dice, oye, mira, el día que tú te fuiste y nos dejaste, o sea, tú te fuiste pero me dejaste embarazada, le dice. O sea, ¿cómo puedes pensar que yo estoy con otro hombre si ese hombre que está recostado a mi lado es tu hijo? Le dice, tiene más de 20 años. Sí. Y el tipo se quedó pero mudo y se acordó, pues, ¿no? En ese momento y dijo, no, no tomes decisiones en momentos de ira. Entonces, ya bueno, se recostaron, se sentaron en la mesa y el hombre le dijo, mira, esto es lo que me ha dado el capataz después de 20 años y me ha pedido que lo abramos juntos y cuando abrieron la maleta estaba todo el dinero de los 20 años de trabajo que él tenía. ¿Sí? O sea, imagínense si se hubiera ido tomando el atajo, ¿no? Imagínense si hubiera salido por la ventana, ¿no? Imagínense si hubiera hecho un acto violento a su esposa por creer que la esposa estaba con otro antes de saber qué estaba sucediendo. ¿Ya? Entonces es una historia muy buena para que ustedes lo tomen como ejemplo. Y cuando le conté a este amigo esta historia, no, bueno, en realidad me miró
me dijo, mira Alexis, me dijo así, yo ahorita soy el diablo, me dice, yo soy un diablo, yo soy el demonio, me dice, ¿sí? Pero, ¿sabes? Yo te estaba probando, yo estaba probando a ver si te gustaba el dinero. Pero veo que no, así que no, no, olvídate, olvídate de todo lo que hemos hablado, olvídate de esto y sigamos adelante. Pero me encantaron los tres consejos, porque yo le estaba diciendo en el consejo que no busque atajos, ¿sí? Que no busque atajos, ¿no? Porque él estaba buscando el camino más corto, pero era el camino que incluso hubiera sido tan brutal que lo hubieran llevado, incluso me imagino, a hacer un buscado en las redes de mercadeo, ¿no? Entonces, esa es la historia que quería contar, Irmita. ¿Tienes palabras finales para este evento? Que es un tema apasionante, el tema del control emocional. Yo creo que todos tenemos siempre algo que mejorar y que en la medida que podamos trabajar, ¿no?, nuestras emociones para el bien y valernos de este tipo de información, buscar este tipo de información, porque esto es el inicio, ¿no? Realmente esto no queda aquí, hay mucho más por saber, ¿no? Miren, ya nos hemos super pasado de la hora, pero es que es tan importante entender que el éxito en la vida mucho depende, casi, bueno, yo puedo decir del 100% de la inteligencia emocional que nosotros podamos desarrollar, ¿no? Porque si no, pues llegaríamos mucho más rápido a las metas, tomaríamos mejores decisiones, las relaciones serían mucho más duraderas, podríamos enfrentar juntos muchos retos, muchas circunstancias que suceden, pero cuando no hay nada de esto, cuando no hay inteligencia emocional, estamos alejados, nos sumamos en una depresión, en una falta de energía, donde ya nuestros sueños no tienen el valor que tenían antes. Todo eso es emoción. Todo eso es, y en la medida que sea un zigzag en nuestra vida, nuestro éxito también va a ser un zigzag. Nadie quiere eso, ¿verdad? Todos queremos la famosa tendencia, ¿no? Siempre queremos que por seguir prosperando y en el camino poder impactar la vida de más personas, pero si nuestra vida no es estable, nuestra vida el valor o la contribución que puede dar no es tan fuerte, es muy efímera, ¿no? Entonces, por eso es que tiene tanto sentido, ¿no?, que el éxito en la vida es en función a nuestro desarrollo personal, a nuestra inteligencia emocional, ¿no?, para ser bien específicos, y aprovechar estos momentos para tomar decisiones ahora, ¿no? Ya no tienes que esperar ya como antes esperábamos, ¿no? Graduarnos, sacar un título y ejercer, ¿no? Acá recibes la información, entendiste dónde puede haber estado el problema y ahorita, ¿no? Soluciónalo. No sé qué tengas que hacer, no sé a dónde tengas que ir, a llamar, pedir perdón, disculpas, darle una segunda oportunidad, tú date tu oportunidad, vuelve a encender esa llama, saca ese líder, vuelve a decir, ok, esto no termina hasta que yo gane, o sea, empodérate, escucha la música que realmente te gusta, escucha los audios que realmente te van a levantar, no te van a hundir, sé más positivo en tu vida, ¿no? Y la historia de Alexis, que cuando la escuché por primera vez, o sea, y la hemos contado ya varias veces en diferentes momentos de nuestra vida, y para mí siempre ha sido como una primera vez. Y tiene tanto sentido que en la vida hay que ser una persona que realmente no se distraiga tan fácilmente. Es tan fácil distraerse o no meterse en cosas donde no te han llamado, ¿no? Como decimos, ¿no? No te metas en cosas donde no, porque a veces la curiosidad, el chisme también es otro problema fuerte, ¿no? El estar hablando atrás de las espaldas de las personas. Uy, ya, ¿para qué ya estoy entrando a más cosas, esto se va a extender. O sea, pero el hecho de no seas curioso, no busques atajos, porque muchos tienen esa de el menor esfuerzo, ¿no? A ver, lo mínimo, pero sabiendo que hay mucho por hacer, pero solo hacen lo mínimo y esperan cosas grandes. Eso es el hecho de buscar atajos para todo. Realmente hay que hacerlo de manera muy, 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 muy profesional y no tomar pues decisiones en momentos de ira. Sí, pues, es que realmente uno reacciona y dice cosas, ¿no? Dice pachotadas y después uno se arrepiente, ¿no? Dice, ups, ¿por qué no me esperé unos segundos? ¿Por qué no respiré? ¿Por qué no me fui? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que decir lo que dije? Ya está dicho, como dicen, ¿no? Ya la fregaste, ¿no?
Pero hay que minimizar eso. O sea, ahorita que ya sabes esta historia, que Alexis lo ha contado, en verdad, gracias por contarnos esa historia, Alexis, porque es muy importante, eso ha cambiado, ha transformado muchas vidas en nuestro camino, y ahora lo está haciendo por ti, que estás escuchando este video, esta información. Ten en cuenta eso, ¿no? Nunca tomes una decisión con cólera. No es buena, porque si no te sientes feliz después de tomar esa decisión no es buena. Si tienes que sentirte feliz de cada decisión que tomes. Gracias, Irmita. Bueno, vamos a compartirle el libro, ¿no? Bueno, yo lo conseguí ahorita como imagen, ya ustedes igual lo pueden conseguir. Creo que hay en Crisol, hay buen material sobre eso. Es de Daniel Goleman, La inteligencia emocional. Es un libro bastante interesante, ya. Incluso hay en audio también, lo pueden escuchar, que nos puede permitir a nosotros tener a través de diferentes ejemplos cómo se puede crear la empatía, cómo se puede dominar los momentos, bueno, donde uno usa la emoción de forma negativa. Vas a tener una diversidad de historias y experiencias de parejas, de relaciones entre madres e hijos, cómo se relaciona la madre con el hijo, cómo los padres influyen en esa situación. O sea, es un tema bastante amplio, pero sí es importante que ustedes lo puedan tener como un modelo de práctica, ¿no? Como un libro de cabecera, ¿no? O sea, que esté ahí al costado de su cama, en su velador, y que cada vez que necesiten alguna consulta o algo que de repente están sintiendo internamente, pueden usar ese libro y buscar esa información y corregir en ese momento el problema que está pasando para que puedan mejorar. Entonces, es una sugerencia muy buena que puede servirles para que sean buenos con control emocional y que puedan lograr pues cosas mucho más grandes, ¿no? Mucho más grandes y estoy seguro que van a romperla con esa información. Entonces eso quería compartir, se llama Daniel Goleman, La inteligencia emocional. Vamos a tener más claro la información que hemos hablado ahora, pero ahí tienen algunas ideas, ¿no? Entonces yo creo que con eso queda nuestro evento de hoy fantásticamente chévere, ¿verdad, Irmita? Así es, Alexito. Muchas gracias, amigos. Mañana, ¿cuándo nos volvemos a ver, Alexito? Lunes, lunes. Lunes. El lunes nos vemos, misma hora, mismo canal. Mismo Cuídense. canal.